Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos con el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Entramos en un nuevo apartado dentro de la explicación del quinto mandamiento. Concluimos el apartado sobre el respeto de la salud y ahora hay un apartado que tiene también 5 puntos titulado El respeto de la persona y la investigación científica. Como veis, el quinto mandamiento, después de haber hablado del respeto de la vida humana, la legítima defensa, el homicidio, el aborto, la eutanasia, el suicidio, el respeto de la salud, el escándalo también, bueno, pues ahora habla de un tema concreto que tiene implicaciones de respeto también a la vida. Por eso está incluido en el quinto mandamiento, porque el tema de la investigación científica correctamente entendida afecta mucho al sentido del cultivo del respeto a la vida. Bueno, el primer punto, 2292, es muy breve y dice así: los experimentos científicos, médicos o psicológicos en personas o grupos humanos pueden contribuir a la curación de los enfermos y al progreso de la salud pública. Por tanto, se habla de la experimentación como algo positivo, de la importancia de experimentar para poder crecer en el saber y en el conocimiento. En primer lugar, permitidme una primera reflexión sobre el hecho de que hay distintas formas, ¿no?, de acceder al conocimiento, y también al conocimiento de lo que Dios quiere que el hombre también pues participe de la sabiduría divina. Hay distintas formas de participar de ese conocimiento y esa sabiduría de Dios. Y una de ellas es la experimentación. La experimentación, y la verdad es que la Iglesia no tiene miedo a la experimentación. Algunos han hecho a veces una imagen, una caricatura de la Iglesia, como si la Iglesia pues exclusivamente pues partiese de un tipo de sabiduría, podríamos decir, descendente, ¿no?, que parte no de la experiencia, sino que parte de principios teóricos. La Iglesia, algunos hacen esa caricatura, que tiene pues una forma de afrontar la realidad que parte de abstracciones, parte de principios teológicos, principios racionales, principios metafísicos, y luego pues los intenta imponer a la realidad al margen de la experiencia. A veces se hacen esas caricaturas de la Iglesia, como que chocan los principios con la experiencia. Resulta que pues las personas de la calle viven experiencias y aquí viene el cristianismo trayendo una especie de principios teóricos, ¿no?, que no parten de la experiencia, sino que parten de la teología y de la filosofía, y entonces aquí se pretenden como imponerlos, ¿no?, imponerlos a las personas al margen de su experiencia. Bueno, eso yo creo que no es verdad. Es una caricatura. Es una caricatura. Todos los saberes están llamados a estar en un equilibrio. En un equilibrio. Entonces, en primer lugar, hay que decir que pues los principios teóricos sin la experiencia, los conceptos sin la experiencia son vacíos, ¿no? Pero también es verdad que las experiencias sin los principios, la experiencia es ciega si no tiene principios. Luego tienen que ayudarse, una y otra, la experiencia y los principios. Hay que ayudarse, ¿no? El principio sin la experiencia es demasiado difuso, es vacío, pero la experiencia sin el principio es ciega. Necesita que alguien le conduzca y le dé un sentido. Por eso es tan importante para nosotros pues conjugar ambas cosas. Participamos de la sabiduría de Dios a través de las experiencias de la vida, pero también participamos de la sabiduría de Dios a través de muchos principios que Él nos revela en la Sagrada Escritura y que somos capaces de deducir a través del conocimiento racional. En el fondo, pues la sabiduría consiste en el encuentro entre estas dos cosas, ¿no? Unos principios que Dios nos revela o nos concede conocer a través de la razón, pero también las experiencias concretas de la vida. En resumen, ¿no?, pues que la Iglesia, en contra de lo que muchos piensan, juzga muy importante la experiencia, la experimentación en la vida. Y no únicamente hablo de los científicos, ahora hablo ya en un nivel más popular.
También la Iglesia es experta en muchas experiencias. También la Iglesia es experta en la experiencia de la humanidad, de tratar con muchas personas y va adquiriendo experiencias pastorales también. Existen experiencias pastorales, ¿no? ¿Qué es lo que quiere un padre? Pues un padre quiere no únicamente transmitir una doctrina a un hijo, quiere también que su vida le sirva de experiencia, la experiencia paterna. Mira, hijo, yo en la vida uno, pues quieras tú que no, va adquiriendo muchas experiencias y aprende de ellas. Yo a ti te transmito no solo una fe que he recibido, unos principios morales que he recibido, también te transmito unas experiencias, ¿no?, que he ido adquiriendo. Bueno, incluso hasta de los propios fracasos de la vida, ¿eh? Lo que hoy llamamos fracasos son las experiencias que necesitamos para triunfar mañana. Son las experiencias que vamos adquiriendo en la vida, ¿no? Incluso cuando la misma Iglesia tiene que decir una palabra de oposición profética, ¿eh?, a muchas modas de este mundo, lo hace no solo basándose en principios teóricos, sino lo hace basándose en una experiencia suficiente para saber que muchas modas de estas pasan. O sea que la Iglesia no solo habla en nombre de unos principios, también habla en nombre de una experiencia que hemos ido acumulando. Esa experiencia del Padre al Hijo, esa experiencia de la Madre Iglesia que tiene 2000 años de historia y tiene mucho también que decir desde ella. Este es un punto primero de partida, importante. Desde esta sabiduría popular, pues si es así, si vemos con buenos ojos, ¿no?, pues la experimentación, y además nos damos cuenta de que Dios ha querido que nosotros crezcamos experimentando. Los niños tienen que explorar el mundo que les rodea, hay una exploración. Un niño es un pequeño explorador, y según va creciendo, cada vez su campo de exploración va siendo un poco más amplio. Ya sale del cuarto, abre cajones y se asoma. O sea, tiene que explorar. O sea, también esto forma parte del genio humano, la exploración, la experimentación, y así vamos creciendo. Ahora, vais a ver cómo al mismo tiempo la Iglesia dice, sí, pero sin embargo la exploración, la experimentación, etcétera, a título personal y también a título científico, tiene que estar integrada, ¿no? Tiene que estar integrada en unos principios que nos guíen, porque la experiencia, sin esos principios, es ciega, y hay que ponerles también luz a esas experiencias para que no sean ciegas. Repito, pues, ¿no?, este punto: los experimentos científicos, médicos o psicológicos en personas o grupos humanos pueden contribuir a la curación de los enfermos y al progreso de la salud pública. Bueno, ya sabéis que también hay un refrán que se dice, los experimentos con gaseosa, esa frase famosa, ¿no? ¿Qué quiere decir esa frase? Pues quiere decir, hombre, que no se puede hacer experimentos con personas con el riesgo que esas personas, digamos, que corran ellas de en esa fase experimental, pues no salir beneficiadas, sino ser sacrificadas ellas, ¿no? Bueno, lógicamente también la experimentación tiene que hacerse de una manera en la que el hombre sea beneficiado de ella, pero no sea pagano de ella. O sea, no experimentar no a costa del hombre, sino al servicio del hombre. Esto es lo que aquí, de alguna manera, se está intentando introducir en este punto 2200. Continuamos en esta edición del Catecismo, en el punto 2293. Estamos hablando sobre la investigación científica. Decíamos en la intervención anterior que Dios dijo aquello en el Génesis: creced, dominad la tierra. Por lo tanto, no tenemos que tener miedo alguno, miedo a intentar conocer pues la creación con mayor precisión. La Iglesia no tiene miedo a la ciencia. Esto es muy importante que lo insistamos. No tenemos miedo a la ciencia. Todo lo contrario. Por ejemplo, no hace mucho, pues se construyó pues en Europa se puso en marcha, ¿no?, un lugar de experimentación científica, pues subterráneo, ese famoso acelerador del cual me imagino que habéis oído hablar, un acelerador puesto, un gran anillo debajo de la tierra, construido a unos cientos de metros debajo de la tierra,
que quería un poco ese acelerador ser una especie de un campo de experimentación, que incluso se quería recrear las condiciones en las que el universo fue creado, queriendo un poco entender lo que fue el Big Bang, ¿no? El inicio del mundo. Y bueno, pues ¿qué palabra dice la Iglesia al respecto? Pues que es maravilloso, ¿eh? Hubo por ahí algunos que hicieron un comentario que yo creo que estaba fuera de lugar, ¿no? El comentario de que eso era una especie de reto a Dios, que pretender jugar a ser Dios, hacer esa experimentación de protones y no sé qué, pues que podía allí tener lugar una especie de un riesgo pues innecesario en esa experimentación. Hombre, yo no soy científico y lógicamente pues también hay que cuidar de que un experimento no ponga en riesgo la seguridad, ¿no? Pero al margen de eso, que yo de eso no puedo opinar, lo que sí que puedo decir es que ese experimento de intentar recrear cómo pudo ser el inicio del mundo, etcétera, pues lejos de ser irrespetuoso con el hecho religioso, pues todo lo contrario. O sea, es decir, pues bendito sea Dios que vamos conociendo con más precisión cuáles son las maravillas de la creación. O sea, la Iglesia no le tiene miedo a la ciencia, todo lo contrario. La ciencia, en la medida en que avanza, todavía nos muestra más las maravillas de Dios. Se descubre el genoma humano, el mapa del genoma humano, ¿no? Con una complejidad increíble, ¿no? Es verdad que con el mapa todavía no se descubre todo, sino que luego ahora resulta que también está la interconexión entre los datos genéticos que todavía se nos escapan. Pero en la medida en que vamos teniendo más conocimiento, es como ver la partitura con la que Dios ha hecho la gran sinfonía de la creación. Es que no le tenemos miedo a eso en absoluto. Aquí el Catecismo nos remite al punto 159, en el que se explica por qué no tenemos miedo. Dice allí, fe y ciencia. A pesar de que la fe esté por encima de la razón, jamás puede haber desacuerdo entre ellas, puesto que el mismo Dios que revela los misterios y comunica la fe ha hecho descender en el espíritu humano la luz de la razón. Dios no podría negarse a sí mismo, ni lo verdadero contradecir jamás a lo verdadero. Fíjate lo que dice aquí, lo verdadero no puede contradecir a lo verdadero. Con lo cual, pues lo que podemos conocer a través de la experimentación, a través de la ciencia, lejos de contradecir, ¿no? Lejos de contradecir a la verdad revelada, lo va a ayudar, lo va a consolidar. Nosotros los cristianos no creímos en el principio de la doble verdad. No hay dos verdades. Me refiero a una verdad y la otra. No, o sea, no existe verdad científica y verdad teológica, como dos que pueden ser incompatibles, ¿no? Incompatibles no pueden ser. Incompatibles no. Tendrán su autonomía. Tendrán su autonomía, tendrán cada uno su propio procedimiento. No se puede invadir campos. Pues el científico no puede jugar a teólogo y el teólogo no puede jugar a científico. Ojo que las dos cosas han ocurrido en la historia de la humanidad. Ahora hablaré un poco de esto. Las dos tentaciones existen. Que aquí se habla mucho de cuando, pues el caso Galileo, que ahora hablaré un poco de él, del caso Galileo, de cuando pues el teólogo se mete un poco a hacer de científico, y es incorrecto, claro, pero también es incorrecto que el científico se ponga a hacer de teólogo. Y ahí está el caso también de algún científico como Hopkins y alguno más, pues que en algunas declaraciones que ha hecho, pues diciendo, bueno, va a llegar un momento en el que los avances científicos van a hacer, decía, innecesario hablar de Dios. Perdone, ¿usted ahora me está hablando como científico o me está hablando como usted en persona? Porque usted, digamos, como sujeto, como individuo, tendrá derecho a hacer esa afirmación, pero como científico no, porque como científico usted se está saliendo para hacer esa afirmación de que los avances de la ciencia van a hacer innecesaria la fe en Dios. Eso no es una afirmación científica, eso es una afirmación personal de usted. Y usted se está saliendo de su campo de científico para hacer esa afirmación. Luego respetemos los campos, ¿no? Tan malo es que el teólogo se meta en el campo del científico como que el científico se meta en el campo del teólogo. Ahora,
El hecho de que tenemos que respetar los campos, no quiere decir que haya dos verdades. No hay dos verdades, hay una única verdad, que puede ser iluminada desde el punto de vista científico, que puede ser iluminada desde el punto de vista filosófico o desde el punto de vista teológico. Pero no hay dos verdades contradictorias, ¿eh? Como a veces a muchos jóvenes, pues en institutos nuestros, algunos profesores, pues de una manera verdaderamente maniquea y manipuladora, lo digo porque algún chico me lo ha dicho a mí explícitamente, pues igual algún profesor le intenta transmitir esto al alumno, ¿no? Mira, chaval, tienes que elegir o ser un hombre de ciencia o ser religioso. Pero son dos mundos incompatibles, ¿sabes? Tú o crees en la Biblia o crees en la ciencia. Pero la Biblia y la ciencia son dos cosas incompatibles. Pues no es verdad. Y eso es una manipulación. Es una manipulación, ¿eh? El hacer ese tipo de presentaciones de las realidades. Como digo, pues la Iglesia no le tiene miedo a la ciencia, porque la ciencia también es otra de las formas del conocimiento de esa verdad y de esa sabiduría de Dios. Bueno, entonces quizás yo creo que merecería la pena que nos adentrásemos y hiciésemos un comentario al famoso caso Galileo, porque yo sé que el caso Galileo condiciona mucho este tipo de debates. Sí, claro, porque fíjate, la Iglesia se metió donde no debía, y entonces fíjate, la Iglesia le impide a la ciencia tener su propia autonomía y tal y cual, ¿no? Y pretende que la ciencia no tenga libertad para investigar, y entonces pues que todo esté condicionado por su interpretación teológica y tal y cual. Bueno, como podéis observar, pues claro que el caso Galileo ha sido un caso tan abanderado, ¿no?, por la leyenda negra que se suele difundir sobre la Iglesia, que suele condicionar casi todos los debates, ¿eh? Y yo creo que una palabra así un poco también de histórica y de clarificación pues es necesaria. Bueno, lo primero decir que a la Iglesia no le duelen prendas, de también decir que cuando se ha cometido un error, se ha cometido un error, ¿eh? O sea, porque fue Juan Pablo II explícitamente también el que hizo alguna referencia a este asunto en el año 2000, ¿eh? Pues que evidentemente pues hubo una injerencia en el campo científico, pero ojo, una injerencia que también tiene una explicación, y es que en aquel momento histórico, en el siglo XVI, la Iglesia en gran parte era uno de los primeros agentes científicos. O sea, que es que era la propia Iglesia la mecenas de la ciencia. O sea, que lejos de ser la Iglesia la que tuviese, digamos, miedo a la ciencia o la que la frenase, porque por ahí se han hecho ciertas caricaturas. Quien ha visto la película del Nombre de la Rosa, de Humberto Eco, etcétera, ha visto la caricatura de que la Iglesia está frenando la ciencia, etcétera. Totalmente falso. La Iglesia, y especialmente el Vaticano y la Santa Sede, ha tenido una sensibilidad muy grande pues para promocionar la ciencia. Y ahí está el famoso telescopio Vaticano, que ahora ya pues el telescopio Vaticano, comparando con los telescopios modernos, pues es una pequeñez, pero en su momento fue de los principales observatorios del mundo. O sea, y la Iglesia ha sido mecenas no solo del arte, la Iglesia ha sido mecenas de la ciencia y de la experimentación científica. Claro, con los riesgos consiguientes. Claro, cuando uno se ha metido un poco pues, siendo mecenas, etcétera, de esos casos, lógicamente tiene sus riesgos, ¿no? Y puede también pues tener sus inversiones indebidas, como las pudo tener el caso Galileo. Pero bueno, una pequeña reseña histórica. Decir en primer lugar que ya antes de Galileo, pues había existido, un siglo antes más o menos, había existido pues otro autor, Copérnico, que por cierto era polaco y eclesiástico, o sea, pues es decir, que era alguien tan próximo a la Iglesia, ¿no? Pues este hombre, Copérnico, canónigo de una catedral, si no me equivoco, Copérnico, él ya había sido el defensor de la teoría de que la Tierra no era el centro del universo, sino que era la Tierra la que giraba en torno al Sol.
y no había tenido ningún problema. O sea, Copérnico había afirmado eso un siglo antes que Galileo y no había tenido ningún problema. ¿Por qué? Pues porque lo había afirmado a nivel de hipótesis. Había dicho, esto es una hipótesis. Bueno, y no tuvo ningún problema. Vino un siglo más tarde Galileo, en el punto 2293, hablando sobre el respeto de la persona y la investigación científica. Y decía, lo que nos faltaba por leer de este punto: la ciencia y la técnica son recursos preciosos cuando son puestos al servicio del hombre y promueven su desarrollo integral en beneficio de todos. Sin embargo, por sí solas no pueden indicar el sentido de la existencia y del progreso humano. La ciencia y la técnica están ordenadas al hombre, que les ha dado origen y crecimiento. Tienen, por tanto, en la persona y en sus valores morales el sentido de la finalidad y la conciencia de sus límites. Es como una matización muy importante, ¿no? La ciencia se pone al servicio del hombre y no puede estar al margen de él, al margen de él. La ciencia nos indica los cómo, pero el hombre indica el para qué. Dice aquí que la ciencia no es capaz de darnos el sentido de la finalidad y la conciencia de sus límites. Tiene que ser el hombre el que, con unos valores morales, ponga la ciencia al servicio de unos fines concretos, para el bien del hombre, ¿no? Y tiene que ser el hombre, con sus valores morales, el que diga, tiene que haber también unos límites cuando la propia ciencia corre el riesgo de revertirse contra el propio hombre, ¿no? Y de labrar su propia tumba. Luego, lógicamente, es el hombre el que tiene que discernir. Los valores morales del hombre son los que tienen que discernir cuando un avance científico es también un avance humano o no. No todo lo que es posible es adecuado o es conveniente. ¿Me explico? Esto es muy importante. Es el hombre el que tiene que ser dueño de la ciencia, no la ciencia la que tiene que imponerse al hombre como algo inevitable. Hay personas que dicen que no se puede poner puertas al viento. No se pueden poner puertas al viento. Luego, si algo se puede hacer, se va a hacer. Luego no lo discutamos. No, mire usted, eso yo no admito ese argumento. Eso de que una cosa es, si científicamente es posible, es inevitable, pues yo no estoy de acuerdo. Por ejemplo, aquí dicen, se pueden clonar seres humanos, ¿no? Luego, si eso es posible, eso va a ocurrir, o sea, es inevitable, no se puede prohibir. O se puede mezclar un hombre, hacer un híbrido entre, imaginémonos, ¿no? Una mezcla entre hombre y un animal. Y entonces, si es posible, se va a hacer. No, mire usted, no. Tiene que ser la ciencia al servicio del bien moral del hombre. No como si fuese algo inevitable que se le impone al hombre, ¿no? No todo lo posible es conveniente, no todo lo posible es moral. Pues ejemplos concretos, ¿no? Ejemplos concretos. Pues hombre, el hecho de que sea posible pues una bomba de hidrógeno más perfecta que la anterior, que es capaz de matar 25 veces más y que tiene un poder de destrucción muy superior, etcétera, 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 pues nadie duda que desde el punto de vista científico sea un avance. Ahora dice uno, bueno, pero este avance es también un avance humano. Entonces, cuando los hombres o cuando los gobiernos emprenden negociaciones para llegar a acuerdos de reducción armamentista, no están poniendo, como se dice ahí, puertas al viento, no están intentando paralizar la ciencia, no, sino sencillamente le están poniendo unos límites para que la ciencia esté al servicio del hombre y la ciencia no devore al hombre. La ciencia tiene que tener conciencia. Fijaros bien, tan malo es una conciencia acientífica como una ciencia sin conciencia. O sea, la ciencia tiene que tener... Entonces, por ejemplo, uno dice, vamos a ver, lleguemos a un acuerdo de reducción armamentística, ¿no? En la que
no se desarrolle pues unos escudos antimisiles y renunciemos a desarrollar, que además que tienen unos costes increíbles, ¿no? Y nadie niega que si se desarrolla un programa de escudos antimisiles y luego el siguiente hará unos misiles que salten el escudo antimisiles y el siguiente tendrá que hacer un escudo antimisiles de los misiles que saltaron los del escudo, ¿no? Y así no paramos nunca, ¿no? Y estamos utilizando los recursos humanos, pues no para el bien del hombre, sino para defendernos de los demás como agresores. ¿Eso es un avance científico? Sí, pero es un avance científico que no está puesto al servicio del hombre, sino que destruye al hombre. Luego no tengamos miedo a decir esto, ¿no? Repito la frase: la ciencia y la técnica están ordenadas al hombre, que les ha dado origen y crecimiento. Tienen, por tanto, en la persona y en sus valores morales el sentido de su finalidad y la conciencia de sus límites. O sea, es decir, la ciencia no está fuera de la moral, como algunos piensan. No, la ciencia es un campo totalmente autónomo, en el que la moral no tiene nada que decir. No, pues no, eso no es verdad. Eso no es verdad. La ciencia también tiene que estar puesta al servicio del hombre. Luego tiene unos valores morales, ¿no? Y tiene que tener conciencia de sus límites. Sentido de la finalidad, dice aquí, ¿no? Conciencia de sus límites. Porque también existe la tentación de la ciencia. Sí, la tentación de la ciencia, ¿cuál es? Pues es la de decir desde los oyentes una breve intervención, permitidme, haciendo también una invitación para acudir el 28 de diciembre a la Eucaristía que está convocada en la Plaza Colón de Madrid a las 12 del mediodía, en ese domingo de la Sagrada Familia, que además coincide con el Día de los Santos Inocentes, ¿no? Son muchas los motivos y las razones para poder acudir ese día a esa convocatoria, y tuve ocasión también de hablarles, pero hoy me permito recordar, pues en concreto, una de ellas, ¿no? El hecho de que nos diga el Señor que cuando dos o más me piden conjuntamente una cosa, yo les escucharé. El Señor nos hace esa referencia a que la oración hecha conjuntamente entre nosotros es escuchada por Él. Es la fuerza de la rogativa, la fuerza de la rogativa, de orar juntos, la fuerza de la comunión en nuestra oración. Creo que este es uno de los motivos por los que tenemos que animarnos a acudir a esa convocatoria, para que la fuerza de nuestra oración nos convirtamos todos en mendigos de la gracia, ¿no? Pedimos por el respeto al don de la vida en España, para que en España no sea campo de experimentación, no sea una especie de campo de pruebas en la que la familia y la vida sean cuestionadas. Pedimos por el respeto al don de la vida, pedimos por la familia, para que la familia tenga la tutela que debe de tener, ¿no? Y sea dignificada. Por lo tanto, os invito pues a acudir a la Plaza Colón para que nuestra rogativa sea común y obtenga de Dios esas gracias que Él está deseando darnos. Bien, y sin más, allí tenemos ocasión de saludarnos, si Dios quiere. Yo también ya intentaré acercarme allí al stand donde está Radio María, allí colocada, que sé que van a poner alguna pancarta pues delante del altar. Yo intentaré también estar por allí para saludaros a todos los que podamos. Y sin más, doy paso a las llamadas. Buenos días, ¿con quién hablamos? Con una señora de Coruña. Adelante, escuchamos. Buenos días, monseñor. Buenos días. Me tomé la licencia de ver si con su bendita sabiduría me quita de esta disyuntiva que no sé qué debo hacer. Como dice una oración del Santísimo Rosario: Señor, venga a mi auxilio, y yo el auxilio se lo ruego a usted. Mire, tengo para el mes que viene una operación de un aneurisma de la vena aorta. Desde los 27 años tengo 9 operaciones y tengo 70 años. Y aún me quedan 2. Esta y otras 2 más. Entonces, y no curo jamás mi enfermedad sin esta operación. Va conmigo a la tumba porque me estreptomizaron de un cáncer a los 27 años. Y desde entonces, y me pusieron radioterapia, me quemaron el colon. Y desde entonces, nunca más, por mí misma, no siendo con ingentes cantidades de las antes, puedo ir, ya sabe. Y
a raíz de eso, pues, ya le digo, 9, y ya está, y soy un vegetal con lengua, nada más. Paso en cama 9 meses al año, solo los 2 meses de verano, o mes y medio, mejor dicho. Estoy menos mala, no bien, pero menos mala. Entonces tengo fibromialgia también, no puedo comer sólido, solo bebido y con paja, no puedo dormir con ansiolíticos por psiquiatra. En fin, que me he murido 2 hijos en 4 años de cáncer. De acuerdo, le digo una palabra. Yo comprendo pues, que usted ha descrito un panorama que, sumando una cosa y otra, la que nos ha ido diciendo, ¿no? Pues claro, pues por una parte uno siente ahora pues una especie de respeto a la manera de hablar y decir, bueno, y ahora voy yo y digo pues un consejo que parece que lo digo desde una teoría, y claro, pues no es lo mismo hablar desde afuera que hablar desde dentro, ¿no? Experimentando pues la muerte de sus hijos que usted ha tenido, pues por sus problemas tanto de cáncer como de corazón, pues sus dificultades para dormir, el que tenga que estar usted únicamente alimentándose de una paja, desde una paja bebiendo así, sorbiendo. O sea, yo entiendo todas esas cosas que lógicamente las escuchamos con un gran respeto, ¿no? Pero mire, yo sin duda alguna quiero que mi palabra tiene que ser una palabra de consuelo, de consuelo, de decir, mire usted, la cruz de Cristo no ha sido inútil. La cruz de Cristo es capaz de hacer fecunda la situación en la que usted vive. O sea, usted tenga, seguro que lo tiene, ¿no? Porque yo a usted pocas lecciones tendré que darle, más bien usted a nosotros, Pero usted tiene la viva conciencia de que la situación de su vida, pues no se le escapa a la providencia de Dios. A la providencia de Dios no se le escapa nada. Pienso que usted tiene esa conciencia viva, y aunque tenga que pasarlo muy mal, porque también todas esas fibromialgias, etcétera, pues también causan también sus problemas psiquiátricos, etcétera, ¿no? Yo creo que aunque usted tenga sus momentos de bajón y sus momentos de desesperación, yo creo que usted tiene, ¿no? Por la manera en la que se ha expresado, tiene usted esa confianza del santo abandono en la cruz de Cristo. Yo a usted le diría esto, ¿no? El santo abandono en la cruz de Cristo. Esa cruz que también se manifiesta desde el portal de Belén, porque la gloria de Belén también se tuvo lugar en medio de una cruz de pobreza y de una cruz de desprecio. Lo que ocurrió en Belén fue gloria y cruz mezcladas. Gloria y cruz mezcladas, ¿no? Sabemos que no hay gloria sin cruz, y no hay cruz sin gloria. No se olvide usted de esto, ¿no? No hay cruz sin gloria, y su cruz tiene también una gloria, pero le encomendamos. Adelantemos, pasa un siguiente oyente. Buenos días. Sí, le escuchamos. Yo, ¿no? Sí. Adelante. Hola, Monseñor Munilla. Muy buenos días. Buenos días. Después de la llamada de esta mujer, pues me he quedado un poco... Sí. Un poco respeto, sí. Sí. Yo quería hablar de otra cosa, pero... Adelante, pues. En primer lugar, espero que esta señora pues pueda ofrecer su sufrimiento, o pueda ofrecer, que tenga la gracia de poder ofrecer eso. Bien, yo de lo que le quería hablar es de una cosa diferente, pero relacionado con lo que usted ha comentado hoy. En primer lugar, indicar que Galileo se retractó un año antes de morir de lo que había dicho, que esto es poco conocido, ¿no? Después, que otra cosa que es poco conocida es que, aunque me voy ahora a meter en el terreno científico, lo que es importante es el sentido de esto, ¿no? Otra cosa que es poco conocida es